Muy buenos días, amados hermanos de Iglesia Bautista Trinidad. Espero que ustedes estén ya preparándose para el enlace que tendremos, deseando que todos pues en el Señor se fortalezcan, ¿verdad? Gracias por sus oraciones por nosotros. ¿Pudiera confirmarme a alguien, por favor, si ya están viéndonos de Iglesia Bautista Trinidad, para asegurarnos de que a través de este aparatito podamos llegar a los hogares? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales constantemente vemos en las redes sociales el dolor, la tristeza. Gracias, Tony, buenos días, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga. Gracias por confirmar. Es un privilegio y un placer estar esta mañana con ustedes ya. Deseando que muchos pues se unan a este enlace y agradecer a Dios por la oportunidad que se nos da de estar con ustedes. Saludos de parte de mi familia. Estamos bien, gracias al Señor, confiando en que Él pues nos guardará. Buenos días a los que ya están uniéndose. Alexander, hermana Sara, buenos días, que Dios les bendiga. Buenos días, Tony, Sarita, buenos días, hermana Araceli, gracias, buenos días, bendiciones. Verónica, buenos días, hermana Esperanza, gracias por confirmar que están ya ustedes pendientes de esta transmisión que se hará en el proceso de llevar un mensaje para animarnos, fortalecernos y pedir a Dios su dirección. Así es que damos en este proceso el inicio esta mañana. Quisiera que esta mañana tuviésemos, antes de entrar a la palabra de Dios, tener un espacio de silencio, unos segundos por todas esos hermanos que ya están en la presencia de Dios. Quisiera que diéramos un voto de silencio para las familias que pues están en dolor. Es una tragedia cuando no nos ocurre, mientras no nos ocurra a nosotros, al parecer no vemos el dolor, no percibimos. Sin embargo, podemos solamente ver el llanto, el dolor, la angustia. Y hermanos, yo quiero animarles esta mañana que demos un tiempo de silencio, oremos por esas familias que tan dolorosamente hoy día no es como hace unos 7 meses atrás, que podíamos llevar a nuestros seres queridos en el último caminar hasta el cementerio. Hoy no es así y eso se vuelve mucho más doloroso. Así que vamos a dar un tiempo en silencio, luego oraré para que demos inicio a este servicio, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los fortalezca y recordemos, en medio de todo esto hay pastores, hay esposas de pastores, hay pastoras en esta sociedad que han perdido seres amados, hay familias cristianas y por supuesto no cristianas que en este dolor les consume y abate a pesar de que son hijos de Dios. Oremos, hermanos, y démosle el espacio en nuestro corazón a todas estas familias que han perdido a sus seres queridos. Padre, gracias le damos esta mañana, porque a pesar del dolor y del sufrimiento y las pérdidas, usted es el único que nos fortalece, el único que, Señor, nos consuela.
el único que nos da paz, el único que nos previene, advirtiéndonos que hay cosas mejores después de esta vida. Le ruego en el nombre de Jesús, con todos los hermanos que nos están acompañando esta mañana, que usted, Señor, lleve paz, misericordia a cada familia que en este proceso ha perdido a un ser querido, Señor. Le rogamos, Padre, que su consuelo pueda darles la tranquilidad y saber de que un día postrero, Señor, también nosotros estaremos delante de su presencia, y donde, Señor, muchas veces no pensamos en lo que usted ha prometido, sino en lo que vivimos y en lo que vemos en esta tierra. Dele paz a esas familias, consuélelas, Padre, y bendiga y prepare el corazón, Señor, esta mañana de muchos de los que vamos a escuchar y meditar en su palabra. Le ruego, Dios, por aquellos que tienen familiares que están enfermos, que están afligidos, angustiados, aquellos que necesitan, Señor, su presencia en este momento, donde la tranquilidad, la fe sean dos principios que puedan ayudar y sostener a ese ser querido, a esa persona que está en el hospital, a esa persona que tal vez, Señor, le han detectado esta infección. Dios, en el nombre de Jesús, le pedimos que nos dé paz, ya que la muerte nos ha acompañado de generación en generación y Señor, hoy es un tiempo en el cual usted desea hablarnos a la vida a través de estas circunstancias. Bendiga también a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, Padre, que están luchando, están ayudando, queriendo aliviar, queriendo rescatar esa vida de esta enfermedad, Padre. Le pido por aquellos que trabajan en los hospitales, seguridad, aquellos que limpian, lavan, aquellos que están en mantenimiento también, Señor. Todos somos propensos a esto, pero hay otros que están más propensos porque están al frente de ello, Dios. Pedimos misericordia por su pueblo, Señor, en el mundo, por la iglesia evangélica. Pedimos, Dios, que usted sostenga el corazón de los pastores para animarlos y fortalecerles en este tiempo. Ahora, oh Dios, pedimos también que bendiga a nuestros niños, que, Señor, entendemos que ya por más de 4 meses ellos apenas se llegan a las ventanas o a las puertas, Señor. Deles, Dios, a través de sus padres, el anhelo, la visión, el deseo de mantenerlos, Señor, confiando en usted, Padre. Bendiga, Dios, a nuestro pueblo, bendiga El Salvador, y así, Señor, le pedimos esta mañana que su palabra bendiga a todos los que la vamos a meditar. Gracias por su presencia, por su paz, su dirección y su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos míos, que Dios les bendiga. Es un placer, es un privilegio estar con ustedes esta mañana, y como dije al principio, sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos que debemos de refugiarnos en Dios, momentos en los cuales se vuelve más vivido, se vuelve más necesario el buscar a Dios de una manera diferente a la que hemos estado buscando a Dios en nuestros tiempos pasados. Quiero iniciar esta mañana con una historia a la cual pues ustedes ya conocen en el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan encontramos a Jesucristo con sus discípulos hablando sobre circunstancias. Si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Juan, usted se va a dar cuenta que acontecen muchos eventos en los cuales los discípulos son testigos de estos eventos. Y cuando llegamos al capítulo 6, en el versículo 68, aquí hay una palabra que yo creo que todavía hace eco en la vida, en la sociedad en la que vivimos, y debe de mantenerse viva en el corazón constantemente y en la mente, refrescando que solo hay uno al que podemos ir cuando hay circunstancias difíciles en la vida. Solo hay uno al que nos va a dar respuesta a aquellas inquietudes que no entendemos. Solo hay uno, y ese es Jesucristo. Así es que en este relato vemos que hay un acontecimiento que desde el versículo 60 dice así la palabra.
Juan 6, versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto se refería a que Jesús estaba confrontando el pensamiento de los judíos, estaba confrontando la actitud y fe de aquellos que eran supuestamente líderes en aquel entonces. Entonces, cuando los discípulos oyen esta exhortación, ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque el Señor dice que Él es el pan, Él es la vida, Él es la sangre por la cual fuimos perdonados, Él es el único. Y continúa el texto diciendo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, eso les dijo, ¿esto os ofende? Y si somos gente enfocada, veamos que Jesucristo está tratando con sus discípulos aquí. Y dice, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios tienen poder para satisfacer el alma, la mente, para satisfacer las angustias, las aflicciones y las debilidades de este cuerpo en este mundo. Y luego dice el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y hermanos, con todo el respeto, yo creo que en esta generación hay muchos creyentes que no creen. No creen en las promesas de Cristo, no creen en las circunstancias que el mismo Dios nos está invitando a fortalecernos en tiempos difíciles como estos. Por eso, cuando el Señor llega a confrontar a sus discípulos, dice el versículo 67. ¿Por qué? Porque anteriormente en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Dos cosas. No creían en la palabra, que era vida, eran espíritu. No creían en el efecto mismo del poder de Dios. Y luego dice, ¿queréis iros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Eso fue a sus discípulos, aquellos que le seguían de cerca. Y aquí la respuesta única en la Escritura, en toda la Escritura. No hay otro lugar donde se declare verdad tan poderosa, verdad tan positiva, pero también con tanto efecto para hacernos razonar en el tiempo de nuestra vida. Pedro dijo en el versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos en tiempos difíciles? Es obvio que hace unos tiempo atrás hemos venido caminando en esta vida y lo único que vemos es lo natural, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que olemos, lo que percibimos, es a lo que estamos acostumbrados. Pero en el Espíritu es un caminar nuevo, es un estilo de vida que nos lleva a reflejar realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a evadir y a fortalecernos y a enfrentar toda circunstancia que venga en nuestra vida. Las dificultades en la vida nunca son agradables, hermanos míos. Nunca. ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo llamamos estas pruebas, aflicciones, tentaciones, tormentos? Le podemos llamar momentos difíciles. ¿Cómo hacer de ellas una mejor oportunidad? Si Cristo ya nos advierte que Él es el único al quien podemos ir para darnos respuestas a todas nuestras inquietudes, entonces tenemos que pensar mucho más allá de una vida cristocéntrica fuera de Cristo. Y lo digo así porque hay personas que dicen tener a Cristo, pero viven en angustia, en aflicción, en tormento, en desesperación, en miedos. Le voy a dar un ejemplo o una ilustración en el segundo libro de Reyes. Cuando Eliseo, que era profeta en ese momento, le estaba ayudando al pueblo de Israel a defenderse de los asirios, enemigos que estaban queriendo destruir a Israel.
Eliseo está en una ciudad no oculto, está allí porque ahí estaba, iba de paso. Sin embargo, cuando el rey de Asiria se da cuenta de que sus planes son descubiertos constantemente para destruir a Israel, se pregunta quién es el enemigo que está dentro de su castillo, o de su casa, o de su ejército. Y bueno, le dicen, no, es que Eliseo está con el pueblo de Israel. Así es que este rey manda su ejército, hombres de caballo, hombres violentos para ir a buscar a Eliseo. Y en esta historia, en los últimos momentos, cuando ya este ejército ha acorralado a Eliseo en esa ciudad, Eliseo tiene un criado. Y este criado se levanta esa mañana, como cualquier otra, como que usted y yo nos levantáramos hoy domingo, vamos a escuchar el culto, pero algo aconteció en su vida en ese momento. Y el asunto fue que cuando Eliseo ve, se da cuenta que está rodeado de los enemigos. Y Eliseo está observando lo que pasa, y el criado llega y le dice a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Pero lo dice con una inquietud que es obvio que Eliseo, el profeta, ve el miedo, el terror, ve la ceguera, ve la falta de fe, a pesar de que ha caminado con Eliseo por mucho tiempo. Y lo que Eliseo hace es impresionante. Él va y ora a Jehová Dios y le dice, ábrele los ojos a mi criado. Y Jehová Dios le abre los ojos al criado de Eliseo, y cuando sus ojos son abiertos, se da cuenta que la advertencia de Eliseo, la cual ya había dicho que ellos estaban bien porque había muchos más con ellos que con los enemigos. Y cuando este criado abre sus ojos, se da cuenta que está rodeado de un ejército donde hay carros de fuego y que son más de los que han llegado por Eliseo para arrestarlo. Creo yo, hermanos, que hay que notar cosas que en nuestra vida presente debemos de pedirle a Dios. Yo creo que habemos cristianos en esta generación, hay creyentes que necesitan orar a Dios y pedirle que Dios abra sus ojos espirituales. Porque es obvio que estamos en una vida donde todo lo que palpamos, todo lo que vemos es algo que nos consume, es algo que nos abate, es algo que nos quita la paz. Y los cristianos que no pueden ver más allá de las circunstancias difíciles, aun si la muerte llegó, y solo se enfocan en el terror, en el miedo, no pueden ver más allá de las cosas que Dios tiene para ellos. No pueden ver más allá de las cosas que Dios ha preparado para ellos. Por ello, yo creo que al abrir nuestros ojos espirituales podremos ver que no solo estamos en una circunstancia difícil, no, que no estamos solos. Usted no está solo. Usted no está sola, mamá, esposa, padres, matrimonios, hijos, jóvenes. Ustedes no están solos. Si ustedes han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, ustedes tienen primero la promesa de Dios. Él ha dicho que nos enviaría un consolador. Él es el abogado. El consolador en la palabra original significa que es alguien que está al lado nuestro todo el tiempo. Es alguien que está, Dios dice que el Espíritu Santo son las arras de garantía en nuestra vida, que está con nosotros. Aparte de eso, la Escritura dice que hay ángeles que nos guardan. La Biblia dice que Jesucristo mismo ha dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, cuando no tenemos una vista, una mirada espiritual en medio de crisis como la que vivimos, la aflicción, el miedo se apodera de nosotros. Y ocurre algo más. Cuando Dios quita el velo de nuestros ojos, somos capaces de ver su mano en todas las circunstancias. No solamente vamos a enfocarnos en lo que vemos en las redes sociales, en lo que oímos en la radio, en lo que estamos pensando y que nos quita el sueño, sino que veremos que Dios está presente en una generación que, oigan bien, oigan bien lo que voy a decir. Todos en este proceso pensamos de que algo vino a interrumpir nuestra vida y pensamos que es el COVID-19. Todos hemos llegado a pensar en alguna medida que la crisis llegó por el COVID-19. Pero déjeme decirle que
El COVID solamente es el medio para llamarnos la atención de aquel que desea, sepamos que Él está presente. Solo es el medio. Para que nuestros ojos no estén en la dificultad, que veamos que Dios es más grande y que Él está presente. El cual, si somos honestos, no lo digo por la iglesia Trinidad, lo digo por la iglesia en general en el mundo. La iglesia se desenfocó en su proceso como el pueblo de Israel. Y hoy estamos en tiempos difíciles, donde cuando ponemos la mirada en la muerte, cuando ponemos la mirada en la aflicción, en la angustia, en las enfermedades, en la pérdida de trabajo, en la falta de comida, cuando ponemos nuestra mirada en esas cosas, perdemos la mirada de aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Eso lo dice Hebreos 12:2. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada, es obvio que nos va a pasar lo que le pasó a Pedro cuando estaba en la barca, cuando Jesús caminó en las aguas. Cuando quitamos la mirada de Dios en circunstancias, se nos va a olvidar que hay alguien a quien podemos ir en las circunstancias. ¿A quién iremos? Si solo Él tiene respuestas para darnos paz, para ayudarnos a pasar las pruebas, las dificultades que estamos viviendo. Es obvio que las redes sociales han cautivado nuestra vida. Quizás, lo digo con mucho cuidado, hay muchas personas que pasan más tiempo en las redes sociales que con Dios, y hablo de gente cristiana. Creo que cuando Dios quite el velo de nuestros ojos, somos capaces de ver su mano en todas las circunstancias y aceptamos que no solo son simples pruebas o casualidades de nuestra vida, sino que debemos de entender que Dios está presente. Dios está presente y Él desea que le adoremos, que lo busquemos de un corazón verdadero, que lo busquemos no con el afán del mundo, sino con la ansiedad de conocerlo mejor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, hermanos? Si solo Jesucristo tiene palabras de vida, solo Él dice que tiene, eso lo dijo Pedro, solo tú tienes palabra de vida. Y Jesús dijo que las palabras que Él nos da son espíritu y vida, según el texto. El Espíritu de Dios tiene un efecto impactante en nuestra vida. La palabra de Dios debe tener un efecto impactante en nuestra vida. Por ello me temo que muchos creyentes en estos tiempos no hemos puesto atención todavía. ¿Por qué se nos cambió la vida? ¿Por qué se nos cambió el estilo de vida que llevábamos? Pongamos atención a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepamos que Él está presente en estos problemas. Él desea que usted y yo entendamos de que Él está presente en estos problemas. Por eso, hermano, sepa que Él nos está llamando a poner nuestra confianza en estos momentos de la vida tan difícil. Aun cuando vemos partir amigos, hermanos en Cristo, pastores, misioneros, Él está presente. Yo le decía a mi esposa que es doloroso, en nuestra carne es doloroso ver constantemente nombres que conocemos, gente que hemos caminado en el ministerio, que ya partieron a la presencia de Dios. Y nos angustiamos y decimos, Dios, ¿cuándo se va a parar esto? No, deberíamos de pensar de que la muerte simplemente dejó una huella donde el alma de aquellos que amamos está en la presencia de Dios, están en la presencia de Dios. Dios cambió nuestra vida a través de circunstancias. Él las está usando, no las provocó. El mal está provocado por el hombre, pero Él usó las circunstancias para que entendamos que Él está ahí presente, para acercarnos a Él. ¿A quién irá usted? ¿A quién iré yo? Jesús desafió a sus discípulos. Dura es esta palabra. Es cierto, nos cuesta caminar y obedecer a Dios. Pero no es imposible, dice el Señor. Si estamos dispuestos a creerle a Dios, oiga, el Señor nos invita a que confiemos cuando nos sentimos desprotegidos. El Señor nos invita a que confiemos cuando estamos temerosos. ¿A quién iremos? A Cristo. Cuando estamos confundidos, cargados.
¿A quién iremos? A Cristo. Cuando estamos desesperados, inseguros, enfermos, ansiosos, a Cristo. Porque Él es la respuesta. Él es el que va a llevarnos paso a paso en este proceso hasta que la vida se nos termine aquí para entrar a la vida eterna. Tener paz y confianza en Dios. Dios quiere que entendamos que Él está ahí cuando necesitamos aliento, cuando necesitamos fortaleza, ánimo, cuando necesitamos, hermanos, el valor y la confianza de poder entender que gracia por gracia estamos viviendo en paz en el Señor. Dios tiene misericordia con usted y conmigo, con los que ya partieron. De eso se trata la misericordia, de sacarnos de este mundo doloroso, de este mundo de mal, para pasar a la presencia de la vida eterna. Dios quiere darnos su salud, una salud mental, una salud espiritual, para que entendamos que si vamos a Él, estaremos bien. Sea que estemos en la tierra o estemos en el cielo, estaremos bien. Por eso, fíjense que algo que aprendí solo en este versículo, cuando el apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos? Bueno, la palabra iremos viene de la raíz ir. Y es muy importante esta palabra porque solo en la Biblia aparece más de 1060 veces, conjugado de muchas maneras. Y esto nos lleva a 2 puntos. Como Pedro nos está enseñando que llegó un momento de responderle a Dios. ¿A quién iremos en momentos difíciles? ¿Seguiremos nuestro camino como los que abandonaron a Cristo? ¿O queremos realmente seguir a Dios de acuerdo a su palabra, a su espíritu, de acuerdo a lo que Él desea? ¿Qué queremos creer? Esto nos lleva a tener 2 puntos de tener nuestra vida en este momento. Estamos entre 2 caminos y 2 decisiones. ¿Qué quiero seguir creyendo en este proceso? ¿He creído en Cristo Jesús? ¿Voy a poner mis ojos en Jesús? ¿Voy a creerle a Jesús? ¿Voy a seguir el proceso de Dios en mi vida aquí en la tierra? Creo que Pedro llegó a ese punto donde él tuvo que responderle al Señor que no hay más que una sola respuesta. Solo tú tienes palabras de vida. Solo Jesucristo nos puede ayudar en esta circunstancia en la que hoy estamos viviendo. Solo Jesucristo puede consolar nuestros corazones. ¿Por qué? Mire, recuerde que Jesucristo nos dice que Él es fuerte. Jesucristo dice que Él es sincero con nosotros. Dios no nos engañaría al decirnos que Él no está con nosotros. Así que sepamos, hermanos, que las pruebas o las aflicciones son molestas, sí, y a veces exasperantes, pero con todo esto diseñan los mejores planes de Dios para nosotros. Son los mejores planes de Dios para nuestra vida. Piense cuántas veces usted no se ha encontrado con oposición o dificultades en la vida. Piense cuántas veces usted se volvió más fuerte después de que pasó ese proceso, mientras estuvo aquí en la tierra. Los que ya partieron obviamente también pasaron un proceso, pero se volvieron fuertes. Y algo que me llama la atención es que Pedro era un líder de los discípulos donde él era el ejemplo. Nosotros somos ejemplo. Lo que le pasó al criado de Eliseo. Note usted que Dios le abrió los ojos para que viera que la presencia de Dios estaba ahí. Pero el problema nunca se fue. El problema estaba ahí. Y el problema tuvieron que enfrentarlo. Eliseo tuvo que enfrentarlo. Y de la mejor manera fue en el poder y en el nombre de Dios. Porque él pidió a Dios que cegara los ojos de todos estos enemigos. Y una vez los ojos cegados, los llevó hasta el pueblo de Israel. Hasta donde estaba el rey de Israel. Y estando ahí, hermanos, el rey dijo, ¿qué haremos? ¿Los vamos a matar? Y dijo, no. Mejor denles de comer. Prepárenles un alimento y cuando terminen, dejémoslos ir.
¿Y sabe lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió en un evento tan, pero tan desagradable en el proceso? Estos enemigos asirios constantemente acechaban el pueblo de Israel. Y llegaban a matar, llegaban a robar, llevaban gente, le esclavizaban. Pero después de ese evento, donde pudieron haber tomado justicia, lo que ocurre es que los asirios, dice la Biblia, después de esa historia, en ese capítulo, que jamás regresaron a molestar a los judíos. En ese proceso, en ese tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Si COVID es el que nos ha invadido, hagamos de ello lo mejor. Hagamos de ello entendiendo que Dios tiene un plan para nosotros. Que Dios nos dé su dirección espiritual. Porque hay muchos pasajes en la Biblia en los cuales somos llamados a ver lo importante que somos ante los ojos de Dios. Y que debemos conocer que nos es a nosotros un privilegio. A nosotros nos es un privilegio ver las circunstancias por las que vivimos y discernirlas para ver cómo Dios obra en ellas. Dios obró en la vida de Pedro, en la vida de Eliseo, en la vida del criado y obviamente en la vida de muchos otros cuando vemos eso. ¿Se acuerdan ustedes 400 años de esclavitud que dice la Escritura que tuvo el pueblo de Israel? Ahí estuvo Dios presente. ¿Se acuerdan de los 40 años en el desierto? Ahí estaba Dios. Y Dios estaba enseñándoles que en la crisis la dependencia es totalmente en Dios. En la crisis, en las aflicciones. Dios sabe todo sobre nuestros tiempos y la vida, hermanos. Él no está lejos, Él no está ocupado en otras cosas. Él está presente y está viendo la condición del mundo, pero también está viendo la condición de sus hijos. Así que pensemos en los siguientes minutos cómo responder al que nos está haciendo una invitación a confiar. Esta mañana yo le digo, hermano, en el nombre de Jesús, confíe en Jesucristo. Usted no puede ir a nadie más que a Cristo, y usted lo sabe, yo lo sé. Pero haga de este tiempo de su vida, de este tiempo de crisis, un tiempo para acercarse de una manera diferente a Dios. Reflexione. Haga de esta circunstancia y oportunidad lo mejor para buscar a Dios de una manera diferente, con humildad, con denuedo, con deseo de conocer quién es Dios y qué está haciendo Dios en medio de esto. Con obediencia, para aprender y practicar. Esperar en Dios, esperar en su poder, es lo que Él desea que hagamos nosotros en este tiempo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Bueno, el Señor mismo nos dice que ¿por qué debemos ir a Cristo? Algunos pensamientos, ¿por qué ir a Cristo? ¿Por qué Él es el que tiene la respuesta para esta situación? Bueno, hay muchas, pero voy a mencionar solo algunas rápido. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el mediador entre usted y yo. Él es el que está abogando por nosotros, el que está intercediendo por nosotros. ¿Por qué ir a Él? ¿A quién iremos? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de un pecador. Él es el Salvador de los pecadores. De aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Él fue a la cruz y murió por ellos. ¿Por qué ir a Cristo? Porque Él es el que da vida. ¿Por qué ir a Cristo? Porque es el que da paz. ¿Por qué? Porque Él es el centro de la civilización de toda su creación. ¿Por qué ir a Cristo? Porque Él es increíble, poderoso, eterno. ¿Por qué ir a Dios? ¿Por qué ir a quién iremos? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que está pendiente en cada paso de nuestra vida. ¿Por qué ir a Cristo? Porque Él es el milagroso de todas las épocas. Él es el que tiene poder, el que hace milagros para poder cambiar las vidas. No solamente presentes, sino hasta la eternidad. ¿Por qué ir a Cristo? Porque Él suministra fuerzas a los débiles. Él da fuerza a los débiles. La Biblia está llena de tanto consejo de quién es Dios para nosotros. ¿Por qué ir a Cristo? ¿Por qué? Cuando Pedro respondió, solo tú tienes palabras de vida. ¿Y a quién vamos a ir? Ya probamos de todo. Ya fuimos al templo. Ya oramos de la manera en que nos enseñaron. Ya vimos que esto, ya vimos lo otro. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Por qué ir a Cristo? Porque Cristo es dispensable para todos los tentados y los probados. En estos tiempos hemos sido probados. Y es un tiempo para ir a Cristo nuevamente. Y recuerde que usted tiene a Dios.
no solamente de su lado, sino guardando esta generación, guardando la vida de muchos. ¿Por qué? ¿A quién iremos? A Cristo. ¿Por qué? Porque es simplemente nuestro Salvador, es nuestro ayudador, porque Él es nuestra guía en momentos de crisis. Él es el que está resguardándonos. Con esto quiero llevarlos al tercer pensamiento. Pablo dijo lo siguiente en la segunda carta a los Corintios. Y quiero que usted evalúe esto, por favor, conmigo esta mañana. El apóstol Pablo, un hombre que pasó crisis, dificultades, un hombre que nos asegura que hay una advertencia para consolar nuestros corazones. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, oiga bien lo que dice el Señor, iniciando el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿A quién iremos? Al que tiene misericordia, al único que nos ha enseñado misericordia. Y Dios de toda consolación, iglesia. ¿A quién iremos? Al único que da consuelo. En estos días no soy alguien que solo con mis palabras la gente se va a consolar. Pero he tenido hermanos, pastores, amigos que me llaman para pedir un consejo y lo que voy es a la Escritura y les digo, hermano, esto es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios, que usted debe de confiar, tener paz, tener consuelo, porque Él es el que va a hacerlo. ¿A quién iremos? A Cristo Jesús, porque es el único. Nosotros solo somos ese instrumento, como Pablo está diciendo, que nosotros somos bendecidos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que tiene toda misericordia y toda consolación. Usted y yo necesitamos eso, misericordia y consolación. Primero, hablemos de la consolación, ya que necesitamos eso hoy. La consolación es una descripción de Dios en el Antiguo Testamento. Y Él es el que consuela a un pueblo constantemente. Del mal, de sus actitudes, de su pecado. Él trae advertencia tras advertencia, pero en la pérdida Él consuela. Y como la fuente última de todo acto verdadero es Cristo Jesús. ¿A quién iremos? Al Consolador, aquel que nos consuela. Y el Consolador también es una referencia al Espíritu Santo. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo de que obre en nuestra mente, en nuestra vida. Démosle la oportunidad, porque si queremos ir a Cristo tenemos que entender y hacer uso de todo lo que ya nos dio. El Espíritu Santo, su palabra, la oración para llegar a Él. No hay límite para acercarnos a Dios. Por ello, el Señor nos habla que en Juan, cuando Él se iba, le dijo, yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador. Ese es el Paracleto en griego, es aquel que está al lado nuestro, es aquel que está intercediendo cuando a veces nosotros no sabemos ni qué decirle a Dios. Dios pensó en estos momentos cuando aún usted no los había vivido. La aflicción hacia la muerte, las enfermedades, la angustia de una pandemia mundial. Dios sabía y por eso dice Dios que Él es el Dios de toda consolación. ¿A quién irá usted hoy? A Cristo Jesús, que es el único. Y oiga bien, con este propósito dice Dios, el cual nos consuela. ¿A dónde nos consuela? Versículo 4. En todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones pasó usted ya? Yo he pasado muchas y sé que todavía me faltan muchas. Y sé que el único al quien voy a depender es en mi Cristo, mi Señor y mi Salvador. Es el único. Por ello, hermanos, las aflicciones son tantas. Y Pablo está diciendo a través del Espíritu Santo que Cristo nos va a librar de todas ellas. Y las aflicciones son todas aquellas que experimentamos cuando nos convertimos en ministros de Dios, en hijos de Dios.
Vamos a experimentar todo tipo de aflicciones. Cristo sufre con su pueblo desde que se une a Él. ¿Se acuerda usted lo que le dijo Jesucristo mismo a Pablo cuando Pablo perseguía a la iglesia allá en Hechos 9? ¿Qué le dijo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Cuando Pablo estaba persiguiendo a los creyentes en Jesucristo. Él está en el dolor. Él está unido. Él está ayudándonos en la crisis. ¿A quién iremos? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a sostener. ¿Por qué? Porque Él es el único que sostiene y fortalece. Porque Él nos guarda y nos guía. ¿Por qué vamos a ir a Cristo? Porque Él es el que limpia nuestro pensamiento, nuestra condición, nuestros pecados. Nuestra desobediencia es llevada ante Dios para que podamos tener paz con Dios. Por ello, hermanos, recuerde que usted tiene a Dios de toda consolación. No a un Dios, a Dios de toda consolación. Haga la lista de todo lo que lo ha llevado a la desconsolación. Haga la lista de todas aquellas cosas que lo ha llevado a la tristeza, a la aflicción, al miedo, al terror, a la angustia. Haga una lista y póngale cada una de ellas al Señor. Señor, ¿a quién yo iré en esta tierra más que a ti? Solo tú tienes palabras. Consuélame en esto. Dame palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Dame de tu palabra para que esto pueda ser removido de mi vida. El Señor vino para liberarnos. El Señor vino para bendecir nuestra vida. Por ello, acuerde, por favor, recuerde que usted tiene a Dios de toda consolación, como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. ¿A quién iremos? Al Dios de toda consolación. A Dios de toda misericordia. También recuerde que Dios está en todas sus tribulaciones consolándole. En todas. COVID-19, la falta de trabajo, no hay comida, no hay esto, estamos enfermos. ¿A quién iremos? Al Dios que está en todas las tribulaciones. A Él vamos a ir. Él es el que nos va a dar paz. Él es el que nos va a sostener cuando no hay comida. Y le digo de corazón, yo he pasado cuando no he comido, no solo un día. Y Dios me ha dado la fuerza para satisfacer. Cuando pensamos en lo material, pongo este ejemplo como cuando pensamos en lo material. Cuando no ha habido dinero, el Dios de consolación, no lo necesito, porque Él sabe lo mejor y si lo voy a necesitar, Él me lo va a proveer. Cuando tenemos fe en Dios, como dije, la escama de la incredulidad se nos caerá de los ojos y veremos que en medio de la crisis estamos rodeados de muchas cosas admirables, poderosas en Dios, cosas que nos hará entender que la tribulación nos lleva a entender que Él está presente, como lo dice Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que usted y yo, en medio de esto, aprendamos en fe a caminar en el propósito de Dios. Fíjense que el término tribulación se refiere a una presión aplastante por lo que pasamos en la vida. Y siempre hay algo que trata de debilitarnos en nuestra fe. Aplastarnos de tristeza, el decaimiento, el desánimo, el dolor, la pérdida. Pablo fue un ejemplo, porque pasó muchas tribulaciones. Pero también Cristo Jesús pasó muchas tribulaciones. Y Dios está presente en las tribulaciones. Él es el Dios que está con usted en la tribulación. ¿A quién irá? ¿A quién vamos a ir en este tiempo? Sí hay que pedir a los hermanos que oren por nosotros. Sí hay que orar por otros. Pero el único al que vamos a ir para respuestas es a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Amigo, tal vez usted esté escuchando. ¿A quién usted va? ¿A alguien de confianza? ¿A los bancos? ¿A un psicólogo? ¿A un médico? ¿A un brujo? ¿A un gurú? ¿A un santo? ¿A dónde va usted? Sepa que la palabra de Dios es poderosa y eficaz para liberar y para traer consuelo y convicción de aquellas cosas que no hacen nada en nuestra vida. Dios nos revela aquellas cosas que entorpecen la verdad que Dios quiere que nosotros
veamos. Dios quiere liberarle a usted y a mí de todas aquellas circunstancias que nos cegan para no ver el poder de Dios y sobre todo el perdón de pecados y salvación a la vida eterna. Mi amigo, si usted estuviera en esta circunstancia, lo cual no la deseo, y está a punto de contagiarse de algo que hoy se le tiene temor a la muerte, ¿está usted listo para morir? ¿A quién va a ir usted? ¿A quién cree usted que va usted a llegar después de esta vida, ya que su alma es eterna? ¿A quién irá? Considérelo, por favor. Para los que somos cristianos, solo les recuerdo que Cristo no solamente es el Dios de toda consolación, sino también está en todas nuestras tribulaciones. Y finalmente, las tribulaciones, oiga bien, son para educarnos, así como lo oye. Son para edificar y educarnos. Lo que pasamos se nos dio para que nosotros podamos consolar a otros. Regreso a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Todos hemos experimentado lo que es la pérdida de un ser querido. Tal vez no solo por el COVID-19, pero hemos experimentado la pérdida de un ser que amamos. Hay un vacío que quedó, pero ese vacío lo vino a llenar Dios. Y esa ya es una experiencia muy, pero muy valerosa para usted como cristiano, para consolar a aquellos que usted tal vez conoce que están en una crisis ya de esta situación. Quizás usted ha experimentado pérdida. Ya es una experiencia para que usted pueda consolar a aquellos que tienen pérdidas, ya sean económicas, financieras, ya sea un trabajo, ya sea una relación de amistad. Usted con esa experiencia puede ir. ¿Por qué? Porque usted ya fue a quien tiene la respuesta. ¿A quién fue? A Cristo Jesús. Para que usted pueda llevar a otros que no entienden este proceso de su vida, para que vengan a Cristo como aquel que es Señor y Salvador. Este término de tribulación, como dije, es aplastante para todos. Pero al final, Dios es el que nos sostiene y nos fortalece. Al final, solo Dios nos sostiene por su gracia y su poder, la cual Él perfecciona en nuestra debilidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera, oiga bien, que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. ¿A quién iremos? Solo el Señor tiene palabras para poder salir de esta crisis. Solo el Señor tiene palabras para animarnos, fortalecernos, para remover el miedo de circunstancias. El consuelo de Dios no es un fin en sí mismo. Su propósito es que los creyentes podamos consolar también a otros hermanos. Iglesia, estamos en tiempos difíciles donde la relación social no es admitible todavía, no se permite. Pero usted, a través de su relación con otros, llamadas telefónicas, yo sigo insistiendo, Dios interrumpió nuestra vida. ¿Para qué? Para que busquemos más de Él, para que entendamos que hay cosas que van a cambiar totalmente nuestro rumbo. Y esto, usted puede captarlo mejor cuando usted entiende y va a Cristo, que es el que le dé el consuelo a usted. Como hermanos en Cristo, estamos sufriendo en diversos niveles. Todos estamos sufriendo en diversos niveles. Distanciamiento, hermandad, amor, consuelo, el relacionarnos, el que el cuerpo esté junto, el poder ayudar al prójimo, el poder salir a evangelizar. Todos estamos sufriendo algo. Y verdaderamente, como iglesia, estamos pasando tiempo donde tenemos, hermanos, que aportar para ayudar a otros. En este tiempo
Le pregunto a usted, ¿ha pensado en otros aparte de su familia? ¿La iglesia? ¿Cómo poder dar lo que usted tiene a otros? ¿Cómo qué? Como el consuelo, como la fortaleza, como las palabras de ánimo, como la esperanza misma en la fe en Cristo Jesús. Cooperar con los que necesitan lo que usted tiene, superando sus miedos, temores, angustias y aflicciones, dolor y tristeza por lo que ya ha perdido o está por perder. Siendo nosotros consolados en nuestras aflicciones también, el consuelo de Dios, como dije, no es un fin para sí mismo. Su propósito es que los creyentes puedan consolar también a otros. Y por ello es el día a día la fortaleza donde solo vamos a Cristo. ¿A quién iremos? Seguramente todos nos levantamos buscando el rostro de Dios, seguramente. Seguramente todos nos levantamos pensando en cuántos más se añadieron a morir, cuántos números han aumentado en la muerte. Seguramente algunos estamos pensando que vamos a salir a trabajar y con el temor, si vamos a regresar o no, si vamos a infectarnos o no. Yo creo, hermanos míos, que cualquiera que fuere nuestra circunstancia, nuestro deber es recordar que solo a Cristo podemos ir y en medio de nuestra crisis poder consolar a otros. Por tanto, dijo el apóstol Pablo allá también en 1 Tesalonicenses 4:18, lo cual hago un llamado a aquellos hermanos que ya perdieron a un ser querido. Nuestro sentido pésame para todos aquellos que han perdido a un amigo, a un familiar, a un hermano en Cristo, aquellos miembros de iglesias que perdieron a un pastor. Quiero recordarles que para nosotros queda el dolor, el vacío, pero la Biblia dice que la muerte de sus santos a la presencia de Dios es hermosa. Hermosa es la muerte de los santos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor culmina su plan de salvación para llevarlos a su presencia. Y Pablo quiso hacer esto claro y lo dejó claro para todos los creyentes. Que no nos entristezcamos por aquellos que ya pasaron de esta vida. Porque ciertamente el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que levantará a los muertos en Cristo Jesús. Eso quiere decir los cuerpos. Y también a nosotros los que nos hayamos quedado. Y juntamente iremos con Cristo. El consuelo para los que han perdido a un ser querido, como los que ya nosotros hemos perdido también, es que están en un mejor lugar. Están donde Dios así lo deseó desde la creación. En su presencia, para alabar, para bendecir. Así es que su paz en el Señor sea en este momento grande. Y que la confianza que usted ha tenido en Cristo hoy sea una realidad en medio de la tristeza y el dolor. ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabras que son espíritu y vida. Solo Él tiene palabras de vida, no solamente el presente, sino la vida eterna. Amados hermanos, la esperanza que no debemos ignorar es que recuerde que aún en la pérdida de una vida, nuestro Consolador Jesucristo nos da la esperanza que no debemos de ignorar de los que ya pasaron de esta vida. Por lo cual debemos animarnos unos a otros como lo hicieron algunos hombres, como lo vemos en la Biblia en ejemplo. Hoy solo recuerdo al cerrar este pasaje que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, Dios nos hará olvidar, oiga bien, nuestro dolor y miseria, y no nos acordaremos más de ella, pues pasarán como ríos de agua viva. Nuevas fuerzas nos sostendrán, dijo Isaías 49:29. Y en el 41:10 dijo, Dios multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Y que, oiga bien, los que esperan en Él se levantarán como las águilas. No se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos míos, la palabra nos anima, como dijo Jesucristo, mis palabras son espíritu y vida. Y las palabras nos recuerdan, no teman porque yo estoy con ustedes, dice el Señor en Isaías. No desmayen porque yo soy su Dios, dice el Señor.
porque les da fuerzas, y simples les ayudaré y les sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A quién iremos? Con estas palabras que acabo de leer. A Dios, a Cristo Jesús, en el dolor, en la pérdida, en toda circunstancia, porque Él es Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación. Hoy podemos descansar en que Cristo Jesús no solamente es fuerte, sincero con nosotros, no solamente que es firme, sino que también podemos descansar en que Él es poderoso. Podemos descansar en que Él es, en que Él es el que rescata la vida de todos aquellos que estamos en angustia. Él es el que nos ayuda a entender nuestras circunstancias. Él es el que defiende a los débiles. ¿Usted se siente débil, triste? ¿A quién irá hoy? Vaya a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, declarando la vida postrera. Pero mientras tanto, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Esas tres verdades son las que usted y yo debemos de enfocarnos cuando el autor de Hebreos dice, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de su fe y mía, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que bendice a los ancianos, a los jóvenes, a los hijos, a los matrimonios, a los que creen en Él. Él es el que sirve a los desafortunados. Cristo Jesús vino para mirarnos, no solamente desde la perspectiva de pecadores, sino como aquellos que necesitamos salvación. Él ama a los que son mansos. Él ama a los que buscan sabiduría. Así que ¿a quién iremos? A Cristo Jesús. ¿Para qué? No solo para orar, sino para pedir conocimiento, sabiduría, liberación de actitudes, liberación de miedo, de temores. Iremos a Cristo para tener paz. Iremos a Cristo para que la justicia de Dios se haga en esta tierra, en este momento, por todas las crisis que estamos pasando. Hermanos, el Señor no es limitado. Y el Señor nos invita a reconocer que hoy todas estas aflicciones y pruebas son realmente intervenciones divinas, donde, en otras palabras, son las que Dios va a intervenir. Toda esta aflicción, toda esta prueba, ahí está el Señor interviniendo divinamente. Y cada una involucra mucho. Cuando usted piensa en la vida de hombres y mujeres, usted se da cuenta que pasaron por pruebas, pero salieron victoriosos. Por ello, ¿a quién iremos? A mi Dios, que suple todo lo que nos falta. Lo dijo en sus palabras, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es algo personal. Iglesia, hermano, amigo, cuando el Señor está prometiendo sus riquezas, está prometiendo su bendición en la vida, es porque es algo personal. Él quiere algo personal con usted. Él quiere que usted tenga confianza en Él. Él quiere que usted tenga conocimiento y relación con Dios. Usted necesita refrescar esa relación en este tiempo de crisis. Si usted ha estado afligido, atormentado, quizás es tiempo de cambiar la mirada al autor y consumador de su fe. No ponga sus ojos en el mundo. ¿A quién irá? Aquel que lo ha llamado, aquel que lo ha bendecido. Jesús dijo, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Bueno, antes de llegar allá hay que creerle. Y hay que creerle para tener convicciones. Estas cosas Él dijo, os he hablado para que en mí tengáis paz. Tenga paz, hermano. Tenga paz, amigo. Crea en Jesucristo y confíe en Él. Y obviamente, si en el mundo tendremos aflicción, confiemos porque Él ha vencido. Dios nos llama que si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor en nuestro Señor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, entonces confiemos en eso, porque Él está presente en nuestra vida. ¿A quién iremos? A Jesucristo, porque Él es el único
que tiene palabras de vida. No se olvide que Él es el Dios de toda consolación, el Dios de toda tribulación, donde ya le dio todas las herramientas, le dio la misma presencia de Dios para que en medio de la crisis usted aprenda y pueda consolar a otros. Es tiempo que nos tomemos no solo de la mano de Dios, sino como hermanos en Cristo y caminemos juntos para consolar a aquellos que lo necesitan en esta crisis. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana pongo en sus manos la vida de mis hermanos y mis hermanas, de todos aquellos que han estado escuchando, Señor, creyentes y no creyentes, declarando que solamente usted tiene palabras de vida, solo usted tiene palabras de consuelo, solo usted tiene, Señor, respuestas al que le necesita hoy de usted. Y le ruego en el nombre de Jesús que su iglesia, el cuerpo al cual usted ha llamado a ser su iglesia, hoy puedan honrarlo, glorificarlo y bendecirlo, porque usted tiene palabras para ellos, usted tiene consuelo para ellos, usted tiene fortaleza para ellos, usted tiene bendiciones para ellos, y que ellos, Señor, se acerquen a usted con un corazón deseoso a aprender, deseoso a buscarlo y deseoso a confiar en usted. Padre, que la mirada de cada uno de sus hijos esté puesta en usted, en Cristo Jesús, y que así aquellos a los cuales ellos necesiten consolar puedan llevar palabras de ánimo, de esfuerzo y de todas aquellas cosas que en los recursos que usted les ha provisto puedan consolar y ayudar a los que ya perdieron o las perdieron. Asimismo le pido por los amigos que en algún momento han estado escuchando. Amado, si usted aprendió hoy que solo Cristo tiene palabras de espíritu y vida, hoy es un tiempo en el cual usted pueda creer la palabra. La Biblia dice que si usted cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos al tercer día, Él le perdonará y usted tendrá vida eterna con Cristo Jesús. Le animo, amigo, que usted confíe en Cristo Jesús esta mañana y que recuerde que solamente es un proceso y es un primer paso de poder venir a Cristo. Lo demás, usted tendrá que seguir caminando a través de conocer en las Escrituras quién es Dios para usted. Así que le invito a que usted ore de la siguiente manera. Repita conmigo en silencio ahí: Señor Jesús, esta mañana creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú viniste a morir por mí en la cruz, que derramaste tu sangre para perdonar mis pecados, y creo que hiciste justicia y redención en mí para darme salvación y santificación. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz. Pero mi corazón cree y mi boca confiesa que Dios Padre te levantó de entre los muertos al tercer día. Venciste la muerte, Señor Jesús. Por ello hoy puedo decir que puedo ir a ti, porque tú estás a la diestra del Padre. Estás en tu trono, estás intercediendo por mí. Creo, Señor Jesús, y confieso con mi boca que tú eres Señor y Dios. Ven a mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te recibo y creo en ti hoy. Amén. Padre, bendiga a su iglesia y dele el ánimo y el consuelo. Y que en esta semana, en cada circunstancia, se puedan responder como Pedro dijo: solo tú tienes palabra de vida. No hay otro. En el nombre de Jesús, bendiga a su iglesia, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un privilegio. Que Dios les bendiga, Iglesia Bautista Trinidad, y hasta la próxima. Saludos, Pastor Oscar, saludos a la familia y a cada uno de ustedes. Les amamos en Cristo. Hasta pronto. Bendiciones.